Gracias, muchachos. Retomamos la, la mediación. ¿Alguna consulta, duda general sobre el curso? ¿No? Ok. Pues vamos a iniciar con el resumen que tengo por acá del proyecto. Bueno, el objetivo del proyecto es poner en práctica las técnicas estudiadas en la literatura del curso, aplicables a la parte del diseño arquitectónico del software, la profundización en técnicas de implementación de código con principios SOLID y estándares de calidad de software. Entonces, el primer punto del proyecto dice que para el desarrollo del caso de estudio, se pueden aplicar diferentes patrones arquitectónicos, ¿verdad? Tenemos el modelo vista controlador, la arquitectura N capas y la arquitectura cliente-servidor. Entonces, lo que tienen que hacer es completar el cuadro que se presenta a continuación, ¿verdad? Donde tienen que indicar, a dar una descripción de cada uno de los modelos, ¿verdad? De las arquitecturas que tenemos acá definidas, de los patrones arquitectónicos, e indicar dos ventajas y dos desventajas de cada uno de ellos. Para ello también deben brindar una imagen representativa de cada modelo arquitectónico y pues ahí pueden utilizar fuentes propias o fuentes externas. Si usan externas, recuerden realizar la referencia bibliográfica correspondiente. Y luego de haber estudiado los tres patrones de diseño, ustedes van a decidir cuál diseño arquitectónico aplicarían al caso de estudio Unisalud y la razón por la cual están decidiendo eso. Entonces acá tengo un modelo rápidamente, hice una parte, digamos, de la tarea, pero si me interesa ver esto, este es el modelo vista controlador, ¿verdad? Donde vamos a tener un modelo, una vista, un controlador, vamos a tener las flechas, por ejemplo, que el modelo va a definir la estructura de la información o de la data, y eso va a ser updates por medio de la vista, ¿verdad? Y la vista es la que va a definir toda la parte de interfaz gráfica, ¿verdad? Todo el user interface, ¿verdad? Es la que lo va a enviar. Y la vista solamente va a conversar con el controlador. Va a enviar el input que nos haya dado el usuario al controlador, y el controlador va a manipular los datos que están en el modelo de datos. El controlador va a tener toda la lógica de control, ¿verdad? Que va a recibir los updates desde la vista, que luego va a notificar al modelo para que se realice. Y el controlador también va a algunas veces actualizar directamente la vista que tiene con información particular. Entonces, este modelo en general es esto, son tres componentes: el modelo, la vista, el controlador. El modelo va a tener toda la parte de data, la estructura de data; el view toda la parte de interfaz gráfica, y el controlador va a tener la lógica de control. Ese es el primer patrón arquitectónico. El segundo patrón es arquitectura en capas. Hay varios patrones de arquitectura en capas, hay 3 capas, 4 capas, 5 capas, ¿verdad? Entonces vamos a tener, en este que les estoy poniendo de ejemplo, la capa de base de datos, donde vamos a tener definidas la o las bases de datos que vamos a estar utilizando; la capa de persistencia, que vamos a tener todos aquellos componentes que saben cómo conectarse a las distintas bases de datos y cómo devolver información de esas bases de datos. La capa de negocio va a tener toda la lógica del negocio, entonces son los componentes que conocen la lógica del negocio y que se van a conectar a la capa de persistencia para obtener la información o para devolverla o para enviarlas a la capa de persistencia. Y la capa de presentación o interfaz gráfica es la que se va a encargar de toda la parte del frontend del aplicativo. Entonces, ese es el modelo arquitectura en capas. En algunos casos hay gente que elimina esta capa, hay otros que ponen por aquí otra capa de control, ¿verdad? Entonces, hay distintos modelos en capas, pero en general o en principio este es el modelo más genérico que hay de capas. Y por último, tenemos la arquitectura cliente-servidor, donde básicamente lo que tenemos es un servidor donde reside la aplicación, usualmente incluso su misma base de datos, y después tenemos distintos clientes conectándose, accediendo a esa aplicación que está en un servidor corriendo. O sea, la arquitectura cliente-servidor. Entonces, ustedes tienen que estudiar esos tres patrones, colocar una descripción de cada uno de ellos, dos ventajas, dos desventajas de cada uno. Luego tienen que colocar la representación del modelo, ¿verdad?
Y por último, tienen que decidir cuál de los tres modelos utilizar e indicar por qué. Luis Guillermo. Sí, profesor, ahora que explicaba el modelo vista controlador, yo Ajá. quisiera saber si los métodos, por ejemplo, o sea, el modelo van las clases y los atributos, pero si yo tengo métodos que ocupo con los objetos de las clases del modelo, ¿eso se recomienda poner en el controlador o en el modelo propiamente? De manera que el controlador llame a los métodos del modelo y también saber si ese patrón es como actual así en la industria hoy en día, si se usa mucho o poco. Sí se usa, ¿verdad? Porque le da orden le da una, pues una arquitectura, un orden a las aplicaciones, ¿verdad? Al final, cada capa va a tener sus clases, ¿verdad? Y el controlador sí puede acceder las clases del modelo, ¿verdad? Lo que no está es correcto es que la vista acceda a digamos, las clases del modelo por un tema de orden, ¿verdad? La arquitectura per se, pero en el controlador sí puede crear instancias, ¿verdad? Del modelo. Eso sí lo puede hacer, ¿ok? Gracias. Con gusto. ¿Algo más, muchachos, con relación a la pregunta número uno? Ok, listo. Gracias, muchachos. Vamos con el punto número dos. El punto número dos, ustedes van a tener que realizar un diagrama de despliegue UML. Aquí voy, luego de revisar el proyecto número dos, es muy importante que revisen, ¿verdad? Bien la documentación porque el UML es un estándar, también tiene sus estándares de cuáles son los símbolos, las flechas que voy a utilizar y las flechas si es una flecha, digamos, rellena, o si es una flecha, con digamos, la punta de la flecha vacía, o si no tiene relleno, todas tienen, digamos, representa o significado distinto. Entonces es muy importante que revisen muy bien el estándar UML, ¿verdad? Para que lo puedan completar de forma adecuada. Entonces, en este punto número 2 van a realizar el diagrama de despliegue UML en donde van a poner en práctica el diseño de los subsistemas que hicieron el proyecto, en la pregunta 4 el proyecto 2 y su interacción con el hardware. Tomando en cuenta para hacer este ejercicio, entonces vamos a tener mínimo las siguientes capas físicas. Entonces, la aplicación móvil se ejecuta en los teléfonos móviles, tanto del paciente como los especialistas. La aplicación web de despliegue, las estaciones de trabajo de los usuarios de Unisalud y los centros médicos. La aplicación web que se va a desplegar en las estaciones de trabajo de los usuarios de Unisalud y de centros médicos. Hay un servidor web para atender las solicitudes provenientes de los teléfonos móviles. Un servidor web para atender las solicitudes provenientes de los usuarios de la web. Y un servidor de procesamiento de lógica de negocio centralizado para procesar las solicitudes por ambos servidores web. Un servidor de base de datos, un servidor de reportes, un servidor para notificaciones y un servidor para la gestión de pagos. Entonces yo acá les coloqué un ejemplo de un diagrama de despliegue, ¿verdad? De UML. El estándar que se usa es ese que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner el cliente, por ejemplo, o el cliente móvil, ¿verdad? Que son los esos web que mencionan. Podemos poner, esto es un ejemplo, ¿verdad? Ustedes tienen que, por supuesto, hacerlo en la particularidad que se está solicitando. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Y lo que quería con el ejemplo es que vieran el estándar de UML que se utiliza, ¿verdad? Donde vamos poniendo cada una de estas cajitas, que son cada uno de los servidores, y adicionalmente podemos colocar dentro de él los componentes que estamos diseñando nosotros y que van a estar viviendo o residiendo en cada uno de esos servidores que estamos pues haciendo o diagramando acá en UML. Entonces, ese es un diagrama de UML, recuerden, de despliegue. Y el despliegue lo que hace es conectarnos cómo va a estar la parte del hardware con respecto al diseño de la aplicación o la arquitectura de la aplicación, en este caso web que yo definí. ¿Por qué es importante tener esto, muchachos? Porque, por ejemplo, si yo tengo, en este ejemplo que está acá, tengo un servidor web, tengo un cliente móvil y tengo un cliente,
pues yo desde la programación tengo que entender cómo se van a comunicar esos servidores entre ellos para que me den las respuestas que necesito. Y eso va a ir, ¿verdad? Con, por ejemplo, si usted hace una aplicación donde todo está en un mismo lugar, digamos, programado en el mismo lugar, todo el UI, la parte de interfaz gráfica, lógica de negocio, tenemos todas las capas pegadas en un mismo lugar y eso tiene que correr en un mismo servidor. Cuando yo voy a llegar a desplegarlo digamos, en una arquitectura de hardware como esta, no lo voy a poder desplegar, ¿verdad? Entonces es muy importante tener esto claro también desde el inicio en el diseño, ¿verdad? De la aplicación, cómo lo voy a ir a hacer, digamos, cómo lo voy a colocar en los servidores para determinar si tengo que hacer comunicaciones entre esas capas, si se van a comunicar por algún protocolo TCP/IP o si voy a usar un API, un web service, ¿verdad? O un RESTful, web service RESTful o cualquier otro mecanismo de comunicación que se nos ocurra que podamos utilizar, pero tengo que tenerlo bien claro porque eso me va a impactar la forma en que yo haga la programación también, ¿verdad? Entonces esto lo que nos evita es, digamos, llevarnos sorpresas cuando voy a llegar a ponerlo en los servidores, que algo no me funcione porque no tome en cuenta algún tema del hardware donde esto va a correr, ¿verdad? También si requiero, no sé, por ejemplo, si es .NET, tiene que estar el framework instalado. Si es un Linux, ¿qué tengo que tener para que eso corra? El servidor de base de datos, si voy a hacer un Oracle, un SQL, ¿verdad? Entender eso también porque es parte de todo el diseño que yo estoy haciendo en el aplicativo para que cuando llegue a hacer el deployment de todo digamos, de mi desarrollo, pues no encontrarme con sorpresas, ¿verdad? Que tenga que resolver de última, digamos, de último momento, que es el peor de los momentos para resolver temas como esos, ¿verdad? Em, ¿Alguna consulta, alguna duda con el diagrama de despliegue? Hola, hola, buenas. Gracias. Está muy silencioso soy. Hola, hola. Hola, hola, sí te escucho, Oscar. Muy bajito, pero te escucho. Este micrófono está medio rego, pero uno, dos, ¿se escucha? Bajito, pero sí te puedo entender. Ah, ok, perfecto. Ahí tenía, bueno, hablar un poquito más fuerte por aquí. Ahí en esa parte, digamos, tenía una duda. En este caso, veo que las cosas se desempaquetan similares a como se empaquetaban en el diagrama de paquetes, por así decirlo, que cada uno como que se iba clasificando y comunicando entre ellos en cada paquete que se empaquetaba, valga la redundancia. Por ejemplo, en el caso del cliente móvil, ahí tiene todo lo relacionado con lo que tiene que ver con la interfaz móvil en este caso. Entonces, ellos, por así decirlo, si yo tengo algo que en este caso es móvil y digamos que el cliente es algo como más web, ellos se van a conectar a ese servidor web como tal y ese servidor es el que se va a conectar al otro servidor como tal, digamos. Va a servir como puente. No necesariamente, vamos a ver, depende, ¿verdad? Eso, en todas estas respuestas siempre hay un depende. Sí Ok, se parecen, digamos, el diagrama de subsistemas, que es el que creo que estás mencionando, y se parecen en el sentido que lo que hicimos en el diagrama de subsistemas es organizar los componentes por subsistemas, ¿verdad? Para que me quede pues más reutilizable el diseño que estoy haciendo. En este caso, lo que vamos a ordenar son los componentes pero pensando en dónde van a residir, no es la palabra correcta, pero dónde voy a residir físicamente esos componentes en los servidores, ¿verdad? O en el teléfono celular. Entonces, con la parte de la pregunta de la aplicación web, hay aplicaciones web, perdón, hay aplicaciones de teléfono móviles, ¿verdad? Que se conectan directamente a un servidor web donde hay, por ejemplo, expuestos APIs, ¿verdad? Web service es lo que corresponda para obtener digamos, para trabajar con la información que requieren. Hay otras, digamos que por temas de seguridad, hay gente que hace un diseño de un concepto que se llama DMZ, que son las zonas desmilitarizadas, que son las zonas donde colocamos aquellos servidores web, por ejemplo, que tienen, que se dan por acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, esos van a estar blindados con todos los temas de seguridad correspondientes y solo esos servidores se pueden conectar a mis servidores internos donde reside la lógica de negocio y la base de datos, por ejemplo. Entonces, ahí la aplicación, digamos, móvil se va a conectar a SMZ y no se va a conectar directamente al servidor web, ¿verdad? Entonces, puede haber un puente. Entonces, dependiendo del diseño que vayamos a hacer, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que cuando, como ingenieros de software, nosotros tenemos que conocer también de hardware y de las arquitecturas que se pueden montar, ¿verdad? Bueno, y ahora con la nube, pues más temas todavía, ¿verdad? Pero
es importante que cuando yo estoy diseñando esto, pues cuando estoy diseñando un aplicativo, una solución web o software en general, yo tenga claridad de esto. Incluso tener sesiones, ¿verdad? Con la gente de servidores o de infraestructura, con la gente de seguridad, ¿verdad? Y todos esos inputs son los que me van a permitir a mí llegar a un buen diseño de mi aplicativo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros empezamos a desarrollar, todo lo hicimos, llegamos a ponerlo a producción y resulta que la gente de seguridad dice, no, ustedes solo, en la aplicación móvil solo puede entrar por el DMZ, o en medio hay un puente, ¿verdad? Entonces, a nivel de programación, ¿qué me implica? ¿Verdad? Tengo que tener ahí o crear otro, digamos, otro subsistema, otro componente, otro, ¿verdad? Solución que me permita esa comunicación, ¿verdad? Entonces ya pues me genera más trabajo. Entonces es muy importante entender y tener claro nosotros cuando estemos funcionando, digamos, en la vida real, que cuando hacemos software no es solo ir a hacer el software y listo, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que tener comunicación con los equipos de servidores, de infraestructura, de seguridad, incluso de base de datos, ¿verdad? En ese proceso de diseño para estar seguros que cuando vayamos a poner esto en producción o en un ambiente real, pues no vayamos a encontrarnos con sorpresas que hay por ahí, ¿verdad? Incluso estoy diciendo varios temas, pero por ejemplo hay temas de seguridad. Bueno, si la gente de seguridad es una buena práctica, tengo un servicio web, yo tengo que tener un certificado digital, digamos, para hacer encripción, ¿verdad? O del canal de comunicación, por ejemplo. Oh, ok, pero entonces eso me implica temas a mí a nivel de programación, ¿verdad? Porque mi servidor, mi web service va a tener que saber y configurarse para ese, em, certificado digital, por ejemplo. O también voy a necesitar, que va a ser un certificado digital público o va a ser privado o, digamos, va a ser generado interno. Entonces, si genera interno, yo voy a necesitar una cadena de certificación, ¿verdad? Las cadenas certificadas. Entonces, hay un montón de temas. Y con esto lo que quiero dejarles es ese mensaje, que cuando estamos diseñando software, no tenemos que centrarnos solamente en el diseño del software per se, sino que ese diseño tiene que responder, ¿verdad? A una arquitectura de hardware en el que yo lo pueda poner y que pueda funcionar bien, con las restricciones que tengamos de seguridad, de servidor per se, ¿verdad? Incluso de redes, a veces si hay distintos segmentos de redes, vamos a tener que solicitar apertura de puertos. O sea, hay un montón de temas que necesitamos revisar y esto es un trabajo que hacemos de manera integrada entre varios equipos de TI, ¿verdad? Bueno, en algunas organizaciones el equipo TI es el mismo, digamos, o todos hacen de todo, pero hay temas de infraestructura, hay temas de seguridad y otros temas adicionales, ¿verdad? Y aquí voy al ejemplo, es como cuando usted va a hacer una casa. Cuando usted va a construir una casa, usted tiene el plano eléctrico, ¿verdad? Y también tiene el plano constructivo. Pero si el plano constructivo, yo llego, digamos, y la casa dice que va a tener 10 metros de frente, ¿verdad? En el plano constructivo, pero llego y el terreno tiene 8 metros de frente, ya no lo voy a poder construir como está diseñado, ¿verdad? Van a tener que devolverse a la mesa de dibujo, rediseñar la casa con un frente de 8 metros y no de 10, ¿verdad? Porque no puedo nada más llegar a decir, no, reduzco 2 metros y ya, ¿verdad? Eso tiene toda una implicación en lo eléctrico, en lo estructural, en un montón de cosas. Entonces, acá es el mismo ejemplo, ¿verdad? O sea, o haciendo analogía con ese ejemplo, en el software pasa lo mismo. El software va a tener que residir y vivir en algún lado, tiene que estar en algún lado, ¿verdad? Entonces, bueno, si es en la nube, ok, va a ser Azure, entonces ¿qué voy a estar usando para eso? Voy a usar Docker o sea, me explico, ¿qué voy a empezar a usar ahí? Entonces, todo lo que quiero dejarles aquí es que cuando uno hace este diagrama de despliegue en la realidad, es súper importante, ¿verdad? Porque me es parte del diseño donde yo me voy a asegurar que lo que yo estoy proponiendo como diseño de este nuevo software, pues vaya a funcionar en el ambiente en que tiene que correr, ¿verdad? Lo mismo que una casa, bueno, el diseño constructivo de una casa tiene que responder a las realidades del terreno donde va a ser construida, ¿verdad? Entonces, esos son los temas que son importantes. Por ejemplo, si yo voy a construir una casa y los primeros dos, estoy dando ejemplos, ¿verdad? Los dos primeros son súper suaves.
Entonces el ingeniero tiene que hacer algo y el hueco tiene que ser más profundo para buscar, digamos, tierra más sólida para que la casa, digamos, pueda permanecer y no se caiga, ¿verdad? Lo mismo el software, ¿cuál es ellos están teniendo una restricción que probablemente en nuestro caso sean temas de seguridad, ¿verdad? O de arquitectura per se, de la infraestructura que tengamos, si es en la nube, si es local, on-premise, local, lo que sea, ¿verdad? Pero es muy importante cuando estoy diseñando software tomar en cuenta todos estos otros temas. Y lo bonito del software es que al final nosotros aprendemos un poquito de todas esas ramas también, ¿verdad? De nosotros mismos, ¿verdad? De ahí. Ahí se me quedó un poquito más claro de cómo más o menos funciona esto. Es decir, tener en cuenta entonces cada uno en este caso los componentes, y ver en qué lugar, en qué sitio se va a alojar cada componente, y así poder hacer la distribución correcta. Es decir, si va a ser la parte de móvil, qué componentes van a ir en móvil y en dónde se va a relacionar ese componente como tal de móvil. Es decir, si se está relacionando en este caso con ese servidor web, en este caso ver qué implicaciones o qué intermediarios hay, si hay intermediarios entre el cliente móvil y el servidor web, Correcto. y así sucesivamente con cada una de las conexiones, digamos, si hay o no intermediarios, y esos intermediarios como tal son esos diferentes componentes, sí, componentes con los cuales se va a comunicar. Correcto, correcto. Y eso implica temas, como le mencionaba, de seguridad, de forma de programar, si son APIs, si voy a usar protocolos TCP/IP, etcétera, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra consulta o duda, muchachos, con este tema? Ok, continuamos. El punto número 3, el estudiante. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar un poquito más de Agile y de Scrum, ¿verdad? Entonces, el estudiante debe poner en práctica el modelado de historias de usuario, que es una forma de, pues, obtener y documentar requerimientos, ¿verdad? En la parte de Agile, para el caso de estudio a su alcance. Entonces, vamos a redactar las historias de usuario y les estamos diciendo exactamente cuáles. Son las historias de usuario para estos requerimientos. Registrar paciente, registrar cita, registrar médico especialista, registrar pago, generar notificaciones y tienen que usar el formato que estamos poniendo acá. Cada historia tiene que tener el como un, que es el nombre del actor del sistema, quiero, descripción de la funcionalidad, con el fin de, el valor de la historia, ¿verdad? A nivel funcional, el valor, por qué lo ocupamos y los criterios de aceptación para esa historia de usuario. Luis Guillermo. Sí, profesor, con respecto al de generar notificaciones, yo en las partes anteriores del proyecto, creo que fue en el 1, eso lo hacía un componente del sistema, pero según la teoría eso es como una persona, entonces me queda la duda si, ¿cómo Mm, plantearlo? no, Si como recordemos que una... el actor de un sistema no necesariamente es una persona. En UML en general, digamos, el actor de un sistema puede ser otro sistema, puede ser algún dispositivo, puede ser una persona, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de actor, no es persona, puede ser otro sistema, ¿verdad? Como le menciono, un dispositivo o personas, ¿verdad? Entonces, si no hay lo problema, activas, ¿perdón? no hay problema si no lo hago como una persona. Es que estaba buscando o sea, la documentación casi que toda dice que es persona, pero la parte de UML sí yo entiendo que no necesariamente tiene que ser una persona física, pero como Ujú. es Ahora, historia. Ujú. acá hay algo muy importante, Luis. Aquí nosotros cuando hablamos de historias de usuario, estamos describiendo la funcionalidad que alguien me está solicitando, ¿verdad? Entonces, ¿quién necesita generar la notificación? Técnicamente, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando ahorita, si estuviéramos viendo UML, el diagrama de UML, técnicamente, probablemente yo tenga un servicio tipo demonio, ¿verdad? Que esté corriendo ahí, esté revisando si hay notificaciones y lo envía. Y al final, para mí, técnicamente ese es el que está generando la notificación. Pero desde el punto de vista de usuario y de funcionalidad, ¿quiénes están generando las notificaciones? ¿Verdad? En este caso, yo pienso que no es un sistema, ¿verdad? La notificación digamos, la está levantando alguien en el sistema, ¿verdad? Puede ser el que está registrando la cita, ¿verdad? Entonces ahí sería, no sé, por ejemplo, el rol registrador de cita, ¿verdad? Es el que está
haciendo la acción funcional de enviar la notificación desde el punto de vista de usuario, ¿verdad? Esto es muy importante. Aquí estamos describiendo los requerimientos y la funcionalidad del usuario, ¿verdad? Luego todo esto se va a desgranar, ¿verdad? En tareas técnicas, que ya eso es otra historia, ¿verdad? Entonces probablemente en UML, si usted hace un diseño de cómo usted quiere manejarlo, probablemente usted va a tener técnicamente un generador, digamos, de notificaciones y para usted ese es el actor UML que está generando esa acción, ¿verdad? Pero en este caso aquí estamos describiendo funcionalidades desde el punto de vista del usuario. Entonces, el generar notificación, ¿quién la está generando? El médico, el paciente, el que registra la cita, pueden ser los dos, ¿verdad? Dependiendo de el diseño que yo esté haciendo en mi aplicación. Entonces, es muy importante que aquí nos enfoquemos mucho en la parte de usuario, porque las historias de usuario las leen nuestros usuarios y no tienen que tener temas técnicos per se, ¿verdad? Luego, cuando estamos trabajando, uno sí puede crear historias de usuario técnicas, digamos, que es la que nos ayuda a nosotros como equipo técnico a desarrollar los componentes y todo lo demás que ocupamos para dar solución al aplicativo, ¿verdad? Pero en este caso o en este ejercicio que estamos haciendo acá, enfocados en usuario final o en usuario per se. Profesor, y con el valor de la historia, se recomendaría, por ejemplo, poner más de un requisito. O sea, no sé, como yo sé que es, por ejemplo, el primero es registrar cita, pero, o sea, yo puedo poner ahí todo lo que se pide, pero con el fin de registrar cita, pero no sé, agregarle algo un poco más como para que sea más completa, pero sin hacerla muy compleja, porque yo lo que entiendo Ajá, es que las historias deben ser lo bastante más claras sencillas, ¿no? posibles, sí. Ujú. Y también deben de tratar de buscar como responsabilidades únicas. Hay un criterio que dice que si usted está haciendo una historia de usuario, usted empieza a escribir los criterios de aceptación, que son todos aquellos, digamos, casos de prueba, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, los casos de prueba que usted va a aplicar para asegurar que esa historia de usuario está bien. Si ya usted va creando la de 5 para arriba, criterios de aceptación, devuélvase y repiense la historia. Probablemente estás creando dos historias en una sola y tengas que dividirlo, ¿verdad? Eso es un criterio, digamos, que existe por ahí. Ahora, y lo mismo con el valor de la historia. Si usted ve que, digamos, en la historia que está desarrollando hay varios valores, ¿verdad? De esa historia de usuario, que es cuál es el impacto para el negocio, cuál es el porqué, ¿verdad? De esa historia de usuario. Muy probablemente sea una alerta de que usted tiene que volverse y pensar si es una única historia de usuario o si son dos o tres, ¿verdad? Entonces, el valor es con el fin de, es el porqué. Entonces, por ejemplo, registrar una cita. ¿Cuál es el valor de negocio para registrar una cita? ¿Verdad? Entonces es probablemente que el paciente pueda tener una cita registrada en el sistema con un médico especialista, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Cuál es el trasfondo o cuál es la necesidad que estoy resolviendo con eso? Y la funcionalidad, pues es la descripción de cómo quiero que funcione una cita, ¿verdad? Pero sí, Luis Guillermo, acá estamos empezando, ¿verdad? Con este modelado, pero cuando uno va profundizando en el tema, eh, hay otros esquemas, digamos, de como este que te acabo de mencionar. Si ya usted va, hay gente que todavía dice que incluso son 3 criterios de aceptación. Si usted va y entonces todo esto va amarrando luego a los principios sólidos de programación y todo lo demás, ¿verdad? Todo se va amarrando. Pero hay gente que dice, pero más o menos, digamos, el estándar es 3 más menos 2, ¿verdad? Más 2, 3 más 2, ¿verdad? Criterios de aceptación. Si ya usted está teniendo 3, 4, 5 o más criterios de aceptación, repiense la historia de usuario, porque es muy probable que estés describiendo en una misma historia de usuario 2 o 3 historias de usuario distintas. Entonces ahí ya las puedes dividir. Hay un concepto, si quieren buscar, que se llama el iceberg de las historias, ¿verdad? Y es que cuando uno cree que tiene todas las historias bien hechas, ¿verdad? Y usted las tiene listadas en tu backlog. Cuando usted llega y toma una y ya la revisa mucho más en detalle, se da cuenta que lo único que estabas viendo era la punta del iceberg. Hay un montón de cosas para abajo que eso hay que desgranarlo y hacerlo, digamos, en historias de usuario más pequeñas para que respondan digamos, a las necesidades. Sí, se llama iceberg de las historias, por si quieren buscar un poquito de información de eso también. Ok. Soy Luis y te respondí a la pregunta. Sí, muy claro, gracias. Con gusto.
Yo les puse un ejemplo acá, ¿verdad? De una historia de usuario. Entonces, como un bloguero, quiero hacer una entrada en un blog para posicionarme como experto en un tema específico y los criterios de aceptación. Debo ser capaz de publicar contenido multimedia. El texto de entrada debe ser enriquecido. La entrada se debe poder compartir vía red social. La entrada se debe poder imprimir y la entrada se debe poder enviar por correo electrónico, ¿verdad? Eso es una historia de usuario. Yo viéndola ahí por encima, probablemente pensaría que ahí hay unas 2 o 3 historias más, ¿verdad? Probablemente el imprimir una entrada, probablemente sea otra historia de usuario porque va a tener otros criterios de aceptación adicionales, igual que enviarlo por correo o compartirlo en redes sociales. Entonces, pareciera desde mi perspectiva que por ahí hay más de una historia de usuario, ¿verdad? Y esos son los análisis que uno tiene que empezar a hacer, ¿verdad? Porque la historia de usuario usualmente nos la escribe el Product Owner y nosotros como expertos en sistemas tenemos que empezar a leerlas, a estudiarlas y empezar a aplicar el iceberg de las historias e ir empezándolas a dividir, ¿verdad? Hay otro concepto que se utiliza, por ejemplo, cuando uno usa el planning poker, ¿verdad? Por ejemplo, donde uno da puntuación a las historias de usuario. Y si hay una historia de usuario que me está dando, y hay empresas que ya definen, por ejemplo, si estamos usando Fibonacci, la serie Fibonacci para el peso de las historias, y ya una historia tiene 20, 11, no me acuerdo si 11 entra en el quedema, pero digamos 20 para arriba, eso me está dando que esa historia de usuario es realmente compleja y que la tengo que dividir también. Es otro criterio que uno puede utilizar para pensar que una historia de usuario que acabo de hacer probablemente se convierta a 3 o 4 o 5 o más, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con el punto número 3, muchachos? Adelante, Oscar. Sí, ahí justamente en ese caso que usted menciona, que en este caso ese criterio de aceptación pueden haber más, es por el hecho que dice que la entrada se debe poder imprimir, entonces habría que tomar otros criterios de aceptación por parte de esa impresión, digamos, de esa forma de imprimir y demás, tendría que ser Ajá, de aceptación, por ejemplo. correcto, porque a mí se me ocurre ahorita, ok, poder imprimir, ¿eso qué significa? Poder imprimir, enviarlo a una impresora, poder imprimir en PDF, eh, no sé, exportarlo a Excel, exportarlo a Word, no sé. Hay un montón de preguntas adicionales que yo me haría, ¿verdad? Entonces, poder imprimir. Entonces, probablemente haya una historia de usuario que se llame como un bloguero, quiero poder imprimir una entrada a mi blog para poder crear PDFs y enviar a imprimir a una impresora, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ya los criterios de aceptación van a ser muchos más específicos, que voy a revisar ahí. eh, Tiene que poderse imprimir en una, digamos, en una impresora, ¿verdad? En tamaño carta, por ejemplo, ¿verdad? Tengo que poder imprimirlo en un PDF que quede, digamos, ajustado a un tamaño carta, ¿verdad? Entonces ya empiezo a tener criterios de aceptación más específicos para esa funcionalidad de imprimir, que aquí si las empiezo a poner, me acabo de decir 2 o 3 más, entonces ya iríamos como por 6 u 8 criterios de aceptación. Eso es mucho. Probablemente, eso es lo que les digo, eso va a crear otra historia de usuario o incluso otras historias de usuario. Hay que ver qué tan complejo vamos a llegar a hacer el PDF o la impresión en una impresora y que al rato sea una historia de usuario para cada uno, ¿verdad? Y eso me permite incluso después que el Product Owner pueda priorizar, ¿verdad? Cuando estamos esquiando, que ahorita viene por ahí también que tenemos que hacer el Story Mapping y quiero definir la primera versión de mi software, probablemente a mí como bloguero me interese más, estoy inventando, ¿verdad? Como Product Owner en este ejemplo, me interesa más la impresión en PDF, ¿verdad? Porque entonces yo puedo hacer el PDF y mandarlo por WhatsApp, por ejemplo y no me interese tanto la imprimir, digamos, enviar a una impresora. Entonces yo puedo dejar esa historia de usuario para la versión 2 o 3. Que si yo la tengo toda aquí revuelta, tengo algo muy complejo por hacer, ¿verdad? Y tiene que estar toda en la primera versión porque es una única historia. Entonces ven cómo voy identificando más historias de usuario que las puedo dividir, que van a tener sus criterios de aceptación y que incluso después al mismo Product Owner le va a ayudar a hacer esa división y hacer esa priorización de qué necesito y qué no necesito, ¿verdad? ¿Cuáles son el must have, el nice to have, ¿verdad? ¿Verdad? De esa clasificación luego de priorización, incluso de versionamiento de lo que yo vaya construyendo en cada uno de los sprints.
ese cambio, esa perspectiva es la que nos permiten las prácticas ágiles, ¿verdad? Porque como estamos en un constante cambio, en un constante sesiones con el Product Owner, revisando todo el producto, es donde él puede ir decidiendo este tipo de cosas, ¿verdad? En el camino. No sé si te respondí, Oscar. Es que te oigo muy bajito. Sí, hola, ¿se escucha bien ahora? Hola. Más o menos bajito, pero le entiendo. Hola, hola. Es que el headset para Ajá. mí. Ahora sí, se escucha bien. Hola, hola. Más o menos te escucho, pero sí te entiendo. Ok. Ajá. Sí, muchas gracias. Quedó clara la explicación. Ya me quedó mucho Con- más. Perfecto. Gracias. Perfecto, con gusto. Vamos con el punto número 4. En el punto número 4 van a tener que explicar en al menos 10 líneas de texto de qué es Story Mapping. Además, brindar una ilustración que representen los Story Mappings. Recuerde agregar fuentes bibliográficas que apoyen la explicación, así como la ilustración. Yo les puse una ilustración porque sí quería darles un pequeño ejemplo que es un Story Mapping, que es lo que les acabo de mencionar. El Story Mapping es donde yo empiezo a organizar las actividades de usuario, que es el backbone, que son como las funcionalidades principales, ¿verdad? Imagínense la punta del iceberg de cada una de esas funcionalidades. Después las tareas de usuario, ¿verdad? Que son todos esos temas que el usuario nos va diciendo que él va a tener como tarea. Y después digamos, el desgranaje o la división de esas tareas de historia de user tasks en user stories, ¿verdad? Entonces, gráficamente yo puedo ver, y no sé si han visto paredes, digamos, cuando empezó Agile y todavía hay gente que lo usa así, ¿verdad? Ahora hay mucho electrónico, hay herramientas en las que uno se puede probar, Jira, Monday.com, y otras más que andan por ahí, que uno puede tener pues todo esto en un sitio web y uno lo administra, ¿verdad? Pero cuando esto empezó hace unos años, eran en pizarras o en paredes, pegando los post-its con las historias de usuario, de tal forma que yo pueda ir moviéndolas, marcándolas si ya terminaron, si no se han terminado. Y el User Story Mapping lo que me permite es tener, como su palabra lo dice, un mapeo de todas las características que tengo que programar. Y después hay un concepto que se llama el producto mínimo viable, que es donde vamos a definir esa primer versión o releases. Ven que, por ejemplo, aquí dice release 1 o ese release 1, que es lo mínimo necesario que yo ocupo para salir, ¿verdad? ¿Esto qué nos permite y por qué es distinto el Agile a las prácticas, digamos, o a los modelos de, de cascada, por ejemplo, donde se entrega todo hasta el final? Que en este caso particular, nosotros podemos ir sacando una primera buena versión y después podemos irle agregando nuevas funcionalidades poco a poco y esa priorización nos la va dando el negocio, ¿verdad? Muchas veces del aplicativo del 100% que tengo, si yo hago el 20% de la funcionalidad y se la pongo en producción, probablemente le resuelva el 80% de las necesidades que tiene el usuario, ¿verdad? Y después le voy agregando otras funcionalidades que vayan resolviéndole digamos, las adicionales. Ahí es donde viene el gran trabajo que tiene un Product Owner de esa visión de producto, ¿verdad? De ir definiendo muy bien cuáles son las prioridades del producto y qué vamos agregándole, ¿verdad? O qué vamos subiendo, bajando de prioridad, dependiendo de las necesidades y del negocio, ¿verdad? Entonces, esto es un User Story Map. Entonces, les puse un ejemplo, ¿verdad? Para poder explicarles el concepto general que ustedes tienen que explicar en al menos 10 líneas, ¿verdad? Y luego poner una representación gráfica de algún User Story Mapping. ¿Ok? En este en particular no tienen que hacer el Story Mapping del proyecto, es explicar qué es y poner una ilustración de ejemplo que no necesariamente del proyecto. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna consulta, muchachos? Ok, continuamos. El punto número 5 es lo relacionado a la gestión de riesgos. Entonces, ustedes van a identificar 5 riesgos asociados a los requerimientos que ustedes ven o que están identificando en este proyecto que estamos desarrollando. Y para cada uno van a definirle cuál es la probabilidad, cuál es el impacto y cuáles son las acciones de mitigación. Las acciones de mitigación son aquellos temas que yo voy a hacer para bajar la probabilidad de que eso suceda, ¿verdad?
Entonces, la probabilidad del impacto se puede manejar de varias formas. Yo le puse aquí un ejemplo. Hay, digamos, escalas donde usted puede manejar la probabilidad en alta, media, baja, ¿verdad? Hay otros que usan números, 1, 3, 5, 8, ¿verdad? Y después hacen multiplicación. Pero les puse un ejemplo, ¿verdad? Que después ustedes con eso se crea una matriz de riesgo que se multiplica la probabilidad por el impacto y entonces, por ejemplo, si tengo una probabilidad alta y un impacto alto, eso significa que es un riesgo crítico, ¿verdad? Y los significativos, por ejemplo, entonces significa que es muy probable que yo, si estoy administrando este proyecto, vaya a querer hacer un plan de riesgos, de gestión de riesgos para esos tres que están críticos o significativos, ¿verdad? Porque son los que más me van a impactar si se materializan, ¿verdad? Entonces, esa tabla básicamente lo que nos ayuda a identificar cuáles son riesgos son más críticos, ¿verdad? Clasificarlos y después ver, hay riesgos, por ejemplo, una vez lo que dice es, asumo este riesgo, ¿verdad? No voy a hacer más allá, lo asumo porque tal vez es trivial, ¿verdad? Entonces, bueno, la probabilidad que pase es baja y el impacto es bajo, ok, puedo vivir con eso, ¿verdad? Pero no puedo vivir con uno crítico, ¿verdad? Porque me va a afectar el proyecto o me va a afectar el aplicativo cuando lo ponga en producción. Entonces yo tengo que atacar ese riesgo. Entonces cuando uno hace cuadros como este que están acá, lo que anda después buscando es justamente clasificar esos riesgos, ver cuáles son las acciones de mitigación que tengo, ¿verdad? Incluso en la parte de gestión de riesgos, después de las acciones de mitigación, uno vuelve a valorar el impacto y la probabilidad para ver cómo quedan, ¿verdad? Y ver realmente si las acciones de mitigación van a ser efectivas o no. Entonces, en este particular, ustedes tienen que identificar 5 riesgos que ven en el proyecto y a cada riesgo le van a indicar un valor de probabilidad, un valor de impacto y las acciones de mitigación. ¿Ok? ¿Una consulta o duda con el punto 5? Uno, dos. Ajá. Digamos, acá en este caso, colocando, por ejemplo, un ejemplo, digamos que existe un riesgo, en este caso dice requerimientos del sistema, es decir, lo que el sistema necesita para su funcionamiento. En este caso, supongamos que un riesgo, yo podría decir, no sé, riesgo a la hora de conectarse a la base de datos, por así decirlo. Entonces yo ahí calculo el riesgo, qué sé yo ahí en donde dice 1, yo ahí colocaría, digamos, conexión a la base de datos, por así decirlo. Luego colocaría la probabilidad de que eso se dé. Puede uno utilizar la tabla, digamos, como la que usted menciona, digamos. Entonces, la probabilidad, digamos que yo es baja, el impacto es alto. Entonces, ahí coloco una acción de mitigación o una respuesta para minimizar ese daño, es decir, que hace yo como tener una copia de respaldo o X o Y razón, digamos, ahí iría en la acción de mitigación. Sería algo así similar a lo que Correcto. como sería la tabla. Sí. En ese caso, por ejemplo, en ese ejemplo, bueno, ¿cuáles son las acciones de mitigación de que no me pueda conectar a la base de datos, ¿verdad? Entonces, probablemente yo pensaría en tener redundancia, ¿verdad? Entonces, es que mis servidores estén, digamos, mi arquitectura de hardware esté definida para tener alta disponibilidad. Y eso tiene eso que acabo de decir, tiene un montón de implicaciones en la infraestructura, ¿verdad? Tengo que tener un balanceador de cargas de frente, tengo que tener entonces al menos 2 servidores de cada capa, por si uno se cae, el otro responda, ¿verdad? Entonces ahí vienen acciones de mitigación. Entonces algunas, ¿y qué es lo que pasa con los riesgos? Que tienen costo. Es decir, los riesgos no, las acciones de mitigación tienen un costo. Entonces cuando yo decisor, ¿verdad? De esto, llego y digo, ok, tengo una probabilidad baja que pase, pero el impacto es alto, eso probablemente en esta tabla. Vamos a ver si tengo la probabilidad baja, el impacto alto es moderado, es un riesgo moderado. Probablemente yo sí quiera invertir en la infraestructura de tecnología para tener redundancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un aplicativo médico, ¿verdad? Si estamos hablando de un aplicativo que tal vez es un blog, ¿verdad? Ahí, bueno, y si me caí por 10 minutos, no pasa nada. Nadie se muere, nadie ocupa revisar un expediente médico de emergencias. Entonces, bueno, si se cae 10 minutos está bien. Entonces, mi acción de mitigación sí es tener un ambiente de infraestructura, digamos, digamos balanceado de alta, se me fue la palabra, Disponible. de alta disponibilidad, ¿verdad? No, no, pero es que eso me cuesta, estoy inventando los números, ¿verdad? Eso me cuesta $30,000 más tenerlo. La verdad que esto es un blog, no me interesa.
asumo ese riesgo y me voy con ese riesgo y vivo con eso. Pero si estoy en el proyecto este digamos, de un sistema de salud, yo voy a decir, esto no, ¿qué pasa si esto que está aquí, digamos, imaginémonos que está el expediente médico de las personas, puchica, ¿qué pasa si esto se me cae en medio de una emergencia? Llega un paciente en una emergencia y el médico necesita revisar su historial médico, puchica, 10 minutos, si me caigo 10 minutos, la persona se puede morir, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí la inversión de los $30,000 vale la pena. Entonces, bueno, voy a aplicar las acciones mitigadoras, voy a hacer esto, ¿verdad? Y ahí sí, entonces, luego puedo valorar, después de aplicada la acción de mitigación, volver a validar la probabilidad del impacto. Probablemente la probabilidad me baje y el impacto también, porque ya hice una acción de mitigación para ese riesgo, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos que uno puede utilizar. Por supuesto, eso es un ejemplo académico, ¿verdad? Pero en la vida real eso es lo que uno hace. Al final, esas son las decisiones que hay que empezar a tomar cuando usted maneja proyectos o cuando maneja un equipo o un departamento que tiene responsabilidades de aplicativos, ¿verdad? Eh, todos tenemos riesgos, hay que medirlos, hay que categorizarlos y después tomar decisiones en eso, basados en eso, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, doctor. Con gusto. Voy con el punto número 6, muchachos. En el punto número 6, ustedes lo que van es a investigar sobre los principios SOLID, que son principios fundamentales del diseño de software en la parte de calidad. Entonces van a investigar las técnicas de implementación de código de estos principios y tienen que responder los siguientes. Tienen, con al menos una fuente externa, tienen que explicar cada uno de los principios SOLID. Ahí la S tiene un significado, la O, la L, la I, la D son 5. ¿Verdad? Entonces tienen que explicar cada uno de ellos, cada uno de los principios. Y bueno, primero, en general, tienen que explicar qué son los principios sólidos en al menos 10 líneas. Y después tienen que explicar cada uno de los principios sólidos en 5 líneas cada uno al menos. Entonces yo les puse aquí para ayudarles un poco con la investigación. ¿Qué significa SOLID? La S significa Single Responsibility Principle, es el principio de responsabilidad única, ¿verdad? Esto que buscamos, que nuestros componentes de diseño, puede llegar hasta el nivel de clase e incluso de método, tengan una única responsabilidad. Luego, ahorita les voy a, por ahí tengo la definición. La O es de Open Close Principle, que es el principio abierto cerrado, que ya vamos a ver qué es. La L es el Liskov Substitution Principle, principio de sustitución de Liskov. Luego el Interface Segregation Principle y el Dependency Inversion Principle. Esos son los significados de SOLID. Entonces, ¿qué es el principio de responsabilidad única? Es la responsabilidad única que debiera tener cada programa con una tarea bien específica y acotada. Entonces, ¿se acuerdan cuando les hablaba hace un tiempo de las historias de usuario? Que si cuando yo ya llegaba a tener 3, 4 o 5 criterios de aceptación, probablemente esa funcionalidad que tengo yo ahí descrita tiene más de una responsabilidad. Entonces, este principio de responsabilidad única yo también lo aplicaría a las historias de usuario, ¿verdad? Y aplican a un programa de sistema, a una clase o a un método, ¿ok? A todos los niveles. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Que sea una tarea bien específica y acotada. Si yo tengo un método en una clase que lo que tiene que hacer es sumar dos números enteros, esa es su única responsabilidad, ¿ok? No hay más allá. Entonces, esa es el principio de responsabilidad única. ¿Qué nos permite eso? Ser más mantenibles en el tiempo. Que cuando toquemos el código tengamos menos problemas o menos errores en programación, disminuir el riesgo de tener problemas, porque cada componente que yo fui diseñando desde de arriba hacia abajo tienen una única responsabilidad. Entonces, usualmente y probablemente si yo tengo que hacer un cambio, tengo que ir a hacer un cambio muy específico en cierto lugar y tocar algo muy específico y no empezar a andar por todo lado. ¿Qué pasa si yo no uso este principio de responsabilidad única? Que entonces si yo tengo en 4 clases, 4 métodos que me suman dos números enteros y estoy teniendo un error, primero tengo que ir a buscar en cuál de los 4 y después tengo que ir a ver si tengo que replicar la corrección en los otros 4. Entonces eso me hace ineficiente, ¿verdad? Y me hace propenso al error. O lo peor, que encuentro, sí, me encontré la clase 1 en la que tiene, lo arreglo y 2 días después me siguen llegando los problemas. ¿Por qué? Porque también la clase 2, 3 y 4 lo tenían y tenían el error y yo ni lo vi cuando lo resolví. Entonces el buscar esa responsabilidad única es muy importante en todos los niveles de diseño.
Desde cuando estoy diseñando un subsistema, cuando estoy diseñando un componente, cuando estoy diseñando una clase o incluso cuando estoy diseñando un método, siempre tengo que tener en mi cabeza el principio de responsabilidad única. Una única responsabilidad, incluso a nivel de historia de usuario. El principio abierto cerrado de que dice es que toda clase, módulo, método tiene que estar abierto para extenderse, pero cerrado para modificarse. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo tengo un método, una clase, etcétera, ya yo la hice, tiene responsabilidad única, yo no debería cambiarle esa responsabilidad, porque si le cambio esa responsabilidad única, por eso es cerrado a cambios, entonces eso podría tener implicaciones en otros lugares, porque quien me está usando está asumiendo que esa es mi responsabilidad. Pero si yo llego y le cambio esa responsabilidad, entonces voy a empezar a tener problemas porque otros ya me usaron asumiendo que esa era mi responsabilidad. Y abierto a extenderse es que yo puedo tener esa clase y luego con otra extender esa que tengo ahí sin cambiar esa, ¿verdad? Entonces yo puedo ir creciendo, ¿verdad? Y ya ahí entra todo el tema de manejo de clases y todo lo demás, ¿verdad? Pero eso es lo que significa ese principio. Abierto a extenderme, cerrado a modificarme. Luego el de sustitución de leafcodes, esto es que si la clase A es de un subtipo de la clase B, entonces deberíamos reemplazar B con A sin afectar el comportamiento de nuestro programa. Eso lo que significa es que mi diseño de clases, yo tengo que ir a revisar que si A es un subtipo de B, yo debería poder sencillamente reemplazar B con A y todo debería seguir funcionando. ¿Por qué? Porque eso me va dando, cada uno de estos va agregando su, digamos, su granito de arena para asegurarme que yo tenga un buen diseño en todos los niveles. Luego, el principio de segregación de interfaces es ningún cliente debería estar obligado a depender de los métodos que no utiliza. Entonces, ¿qué significa? Que si yo estoy usando, por ejemplo, una clase, estoy usando un método de una clase, voy a decirlo, digamos, muy popularmente, y yo no uso el resto de los métodos, a mí no me importan, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que no haya dependencia entre los métodos también. O sea, no decir que para usar el método 2, primero tengo que llamar al 1, ¿verdad? Eso es esa segregación de interfaces. Ningún cliente está obligado a depender de métodos que no utiliza. Y el principio de inversión de dependencias es no debe existir dependencias entre los módulos, en especial entre módulos de bajo nivel y de alto nivel. Y eso es mucho respetar el modelo arquitectónico que ya haya utilizado. ¿Se acuerdan cuando vimos el modelo vista controlador? El vista nunca debe tener o no debería utilizar nada del modelo, ¿verdad? Porque así está definido. O en la arquitectura de N capas, la interfaz de usuario no debería nunca por querer estar viendo o teniendo referencias hacia las clases de manejo de la data, ¿verdad? Porque por diseño no deberían ser. Entonces aquí lo que está diciendo es que no tienen que existir dependencias entre módulos, en especial entre módulos de bajo nivel o de alto nivel, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, el principio de inversión de dependencias. Todos juntos nos van a permitir tener un buen diseño. Y estos principios aplican en una clase, aplican en un método, aplican en un componente, aplican en un subsistema, e incluso yo me atrevería a decir en algunos casos que yo lo usaría cuando defino las historias de usuario. Ese principio de responsabilidad única de una historia de usuario debería tener una funcionalidad única, nada más, ¿verdad? Entonces, eso es el punto número 6. Bueno, ya yo les di una explicación, ¿verdad? De los puntos, pero lo que ustedes tienen que hacer es explicar qué es Solid como concepto en general y después explicar perdón, explicar los cinco principios de Solid en 5 líneas cada uno. ¿Ok? Al menos. ¿Preguntas, dudas hasta acá, muchachos? No, doctor, gracias. ¿Tú? Y el punto número 7, que ya es el último. El punto número 7, aquí vamos a hablar de estándares de calidad. Entonces, para garantizar el sistema y la aplicación móvil cumplan con los altos estándares de calidad, seguridad, usabilidad, ustedes tienen que investigar dentro de la literatura del curso o por fuera cuáles son estándares de calidad que se pueden aplicar en este proyecto. Entonces, ustedes van a explicar en al menos 10 líneas el estándar de calidad investigado, donde tienen que al menos indicarnos cuál es el origen de ese estándar, los objetivos de ese estándar, el alcance y las áreas de enfoque. Y solo tienen que explicar uno, ¿verdad? Porque lo que tienen que decir es cuál. Tienen que explicarlo en 10 líneas.
Y después tienen que explicarnos 3 características que abarcan ese estándar de calidad en aspectos como, por ejemplo, cómo se hacen las evaluaciones o cuáles son las métricas que utiliza o cuáles son los criterios que se utilizan. Yo les puse algunos ejemplos de algunos procesos de calidad de software que pueden utilizar. El ISO 12207, que es de procesos de ciclo de vida del software, o evaluación de nivel de madurez, o el CMMI, que es el Capability Maturity Model Integration, o la calidad del producto, el Software Engineering Product, el 25000, el Product Quality Evaluation, hay varios, ¿verdad? ITIL, para para gestión de servicios, etcétera. Entonces ahí yo les puse algunos ejemplos como para que ustedes busquen Agile, también está toda la parte del Agile Unified Process, ¿verdad? Entonces que yo les di digamos, un vistazo de algunos estándares de calidad que existen en el mercado que ustedes pueden utilizar, estudiar y pues ponerlo en el proyecto. ¿Ok? ¿Consultas o dudas del punto 7, muchachos? Hola, hola. Sí, Hola. sí, solo una pequeña con base a eso. Bueno, básicamente me contestó el hecho de utilizar ISO. En este caso, digamos, nosotros podemos elegir un ISO como tal que tal vez abarque varios puntos y explicar ese ISO. Por ejemplo, digamos que, Correcto. por ejemplo, elijo el ISO 12207, digamos. Entonces, ver cómo ese ISO 12207, ver las características de él y explicarlas todas en el punto 7 con un solo ISO. Sí, Ok, ok, excelente. Muchas gracias, doctor. sí, con gusto. Ok, y por último, muchachos, lo que estaríamos revisando es la rúbrica. Recuerden que hay 10 puntos que tienen que ver con el formato del proyecto, ¿verdad? Que es que tenga portada, tabla de contenidos, introducción de una página, una introducción bien hechita, ¿verdad? 5 conclusiones, bibliografía utilizando APA, y en general que todo el documento utilice APA, ¿verdad? Recuerden que el APA es tanto para hacer las referencias dentro del documento como después en la bibliografía. Tiene un valor de 10 puntos. Luego, pues la pregunta 1 tiene un valor de 15 puntos, completar el cuadro son 9 puntos, la imagen de cada uno son 3 puntos y la explicación de el diseño que seleccionaron para el proyecto, 3 puntos. La pregunta número 2, que es el diagrama de despliegue, vale 8 puntos, 5 puntos el diagrama y 3 que estén siguiendo la notación UML. La 3 son las 5 historias de usuario, 4 puntos cada una para un total de 20. La pregunta 4, la explicación del story mapping, 7 puntos y la ilustración un punto, un valor de 8. El cuadro de los riesgos, ¿verdad? Completarlo, 4 puntos cada riesgo para un total de 20. La explicación desde Solid, 5 puntos por la explicación de qué es Solid, ¿verdad? Y un punto por cada uno de los principios de Solid. Y la pregunta 7 tiene un valor de 9 puntos, 6 puntos la explicación del estándar y 3 puntos cada una de las características del estándar para un total de 100 puntos. Recuerden que el documento debe mantener orden y buena presentación y ortografía y se pueden rebajar hasta 3 puntos en cada pregunta que no cumpla con dicha indicación, ¿verdad? Si hay una pregunta o 3 preguntas y hay un montón de errores ortográficos, les podemos, digamos, restar hasta 3 puntos por pregunta, ¿ok? Toda respuesta debe ser apoyada en referencias bibliográficas. Todos los trabajos escritos se evalúan con el APA y el trabajo se debe ser revisado con herramientas avanzadas para detectar posibles plagios. Entonces, muy importante, el tema, muchachos, de la buena presentación, el orden y la ortografía, también está muy asociado sin que ustedes se vayan preparando para el trabajo final de graduación, ¿verdad? Que es muy estricto en todos estos temas también de formato y de ortografía y de presentación, per se en general, y también como profesionales. No es lo mismo, a veces el contenido técnicamente está perfecto, pero la forma en que usted lo está presentando está un poco desordenado, no sé, diferentes tipos de letra, no sigue una estructura, le quita valor profesional a lo que usted está entregando. Entonces, como profesionales tenemos también que irnos acostumbrando que los documentos se hacen bien, también, ¿verdad? Que se vean que lo hizo un profesional, es bien estructurado, con índice, con el punto, numeración de los puntos, este es el punto 1, este es el punto 2, todos los títulos tienen el mismo formato, usamos el mismo tipo de letra en todo lado, el mismo tamaño. Si uso un distinto tamaño que tenga sentido, ¿verdad? Es decir, que si los títulos los uso 2 puntos más arriba que lo demás, ¿verdad? Esa parte de estructura o de presentación también es muy importante, ¿verdad? Cuando yo voy a presentar un proyecto o un PowerPoint o lo que sea, ¿verdad? Que también se vea
ese proceso, ¿verdad? Eso también, como dicen por ahí, vende, ¿verdad? Y nos vende a nosotros mejor como profesionales también. Por eso es que ponemos estas indicaciones para irlos ayudando a prepararnos para eso, para el trabajo final de graduación, pero también para la vida real, ¿verdad? Cuando estemos trabajando, esto ayuda, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces recibir un correo electrónico de una persona, digamos, de alta jerarquía de la organización con 3000 faltas ortográficas, y no se ve muy bien, ¿verdad? Y ustedes van a ser de esos que van a estar enviando correos, ¿verdad? En su momento, entonces que se vean bien, ¿verdad? También bien estructurado, todo bien redactado, sin faltas ortográficas. Word o las herramientas que tenemos nos revisan ahora eso, ¿verdad? Y pues uno también como profesional debería conocer las reglas básicas también de escritura. Eso es importante, todo suma, ¿verdad? Y pues muchachos, son los que tenía preparado para hoy. ¿Alguna consulta, dudas que tengan sobre el proyecto o sobre el curso? Con mucho gusto. Gracias, Oscar. Luis Guillermo, María, Oscar, consultas, dudas. Todo bien, No, profesor. Gracias. de mi parte no. Muchas gracias también. Con mucho gusto. Con gusto, María. Entonces, estamos listos, muchachos. Muchas gracias por unirse a la mediación virtual. Estamos los tres tutores para servirles ahí en la plataforma. Cualquier duda adicional que tengan, no duden por el foro de consulta o por correo y con mucho gusto. La presentación que yo usé aquí la voy a subir en un ratito a la plataforma y de igual manera la grabación. Entonces, muchas gracias, que tengan buena noche y que descansen. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Con gusto.